Imagina despertar un día y descubrir que la tierra donde naciste, donde enterraste a tu padre y donde criaste a tus hijos, ya no es tuya, no por una guerra, no por una catástrofe natural, sino porque un hombre con pistola en la cintura y una firma en un papel decidió que así sería. Eso era el Brasil de 1890. Eso era el coronelismo. En los vastos campos del sur, donde el viento arrastraba el olor de la yerba mate y el polvo rojo teñía las botas de los hombres libres, existía un código silencioso. El que tenía más ganado, mandaba. El que tenía más tierras, imponía la ley. Y el que se atrevía a cuestionar ese orden, desaparecía encallado, en sin testigos, en sin justicia. Pero hubo uno que no cayó. Un gaucho de nombre común, de manos curtidas por el lazo y el trabajo, que en medio de la miseria y el miedo, se puso de pie cuando todos los demás se arrodillaban. No era un héroe de libros de historia. No tenía ejércitos ni discursos elegantes. Solo tenía la rabia de quien no tiene nada más que perder. Lo que este hombre hizo en los años que siguieron a la proclamación de la República sacudió a toda una región. Su historia fue enterrada durante décadas, silenciada por quienes se beneficiaban del olvido. Pero el olvido no es eterno. Las historias verdaderas siempre regresan, como el río que rompe la represa. Hoy te vamos a contar lo que los libros escolares nunca te dijeron. La historia de cómo un gaucho anónimo, armado apenas con su dignidad y su desesperación, se convirtió en el símbolo de una rebelión que el poder quiso borrar del mapa. ¿Y casi lo logró? Casi. Bienvenidos a este canal, el espacio donde la historia latinoamericana cobra vida desde sus raíces más profundas y más olvidadas. Si eres nuevo aquí, te invitamos a suscribirte ahora mismo para no perderte ningún episodio de nuestra serie sobre los grandes rebeldes, los héroes anónimos y los momentos que cambiaron el destino del continente. Y si ya eres parte de nuestra comunidad, gracias por seguir aquí. Antes de comenzar, queremos pedirte algo muy especial. Déjanos en los comentarios el nombre de tu ciudad o de tu país. Nos encanta saber desde dónde nos están viendo. ¿Estás en Buenos Aires, en Montevideo, en Ciudad de México, en Lima, en Bogotá, o quizás en algún pequeño pueblo del interior que guarda sus propios secretos históricos? Cuéntanos. Esa conexión con ustedes es lo que hace que este trabajo tenga sentido. Si este video te impacta, si te hace pensar, si te hace sentir que hay algo de esta historia que toca lo que vives hoy, dale like. Ese gesto simple nos ayuda a llegar a más personas que también merecen conocer estas historias. Y si conoces a alguien que ama la historia latinoamericana, comparte este video con él o con ella. El conocimiento compartido es la forma más poderosa de resistencia. El Brasil de finales del siglo XIX era una nación en plena transformación, pero esa transformación tenía un precio que no pagaban los poderosos. La esclavitud había sido abolida apenas en 1888. Y un año después, en 1889, la monarquía imperial cayó para dar paso a la república. En teoría, un nuevo amanecer. En la práctica, el mismo sol, alumbrando las mismas injusticias, con un nombre diferente. El coronelismo era el sistema que gobernaba la vida real de millones de brasileños, especialmente en el interior y en el sur. Los coroneles, grandes terratenientes sin título militar real, controlaban todo: el trabajo, la justicia, los votos, la vida y la muerte. Para el gaucho común, la república no había cambiado nada, y algunos de ellos decidieron que ya era suficiente. Para entender la rebelión, primero hay que entender la tierra. No la tierra como concepto filosófico ni como metáfora poética, sino la tierra concreta, el barro, el pasto, los ríos que marcaban los límites entre la supervivencia y la muerte. En el sur de Brasil, en la región de Río Grande do Sul, la tierra era todo. Era herencia, era identidad, era el único capital que tenía el gaucho. Pero la tierra no estaba distribuida de manera justa. Nunca lo había estado. Desde los tiempos coloniales, las grandes extensiones habían sido concedidas por la corona portuguesa a familias poderosas. Y esas familias habían pasado generaciones acumulando más y más a los gauchos pobres, los mestiços, los caboclos, los migrantes sin documentos formales. Vivían en tierras que usaban, pero nunca poseían legalmente. Con la República llegó algo aún más peligroso: a la modernización del sistema legal de tierras. En teoría, los nuevos registros de propiedad debían ordenar el caos. En la práctica, daban a los coroneles la herramienta perfecta para legalizar el despojo. Un gaucho que llevaba 30 años trabajando una parcela podía perderla de la noche a la mañana. Si el coronel local pagaba al escribano correcto y llenaba los papeles adecuados, Juan Moreira, nombre ficticio que usaremos para proteger la complejidad de la historia real, era uno de esos gauchos. Hijo de un inmigrante riograndense y una mujer de sangre indígena, había crecido en la frontera entre el trabajo duro y la dignidad herida. Su parcela era pequeña, pero suficiente a unas cabezas de ganado, una huerta
un rancho donde su familia dormía segura. Todo cambió cuando el coronel de la región, a quien llamaremos el coronel Ferreira, decidió expandir sus dominios hacia el sur. Las tierras de Juan quedaban exactamente en el camino. No hubo negociación. Hubo una visita de 2 hombres armados, una carta con un sello oficial y un plazo de 15 días para desocupar. Juan intentó resistir por los caminos legales. Fue al juez del pueblo que era primo. Fue al delegado de policía, que era empleado del coronel. Escribió una carta al gobierno provincial, que nunca recibió respuesta. Cada puerta que tocaba estaba cerrada con el mismo candado. El poder del coronel era absoluto porque controlaba todas las instancias del estado local. No era un caso aislado. En ese mismo año, decenas de familias gauchas en la región enfrentaban situaciones similares. El despojo estaba siendo sistemático, coordinado, casi industrial. Los coroneles se repartían el territorio como si repartieran las cartas de una baraja, y los pobres eran apenas las fichas que se movían sobre ese tablero. Lo que los coroneles no calcularon fue que había un límite, que el ser humano, cuando se le quita todo lo que tiene, cuando se le cierra cada salida, cuando se le humilla delante de su familia, y se le dice que no vale nada, no siempre se dobla, a veces se rompe, y a veces, en lugar de romperse, explota. Juan Moreira no era un hombre violento por naturaleza. Los vecinos que lo conocían hablaban de un hombre callado, trabajador, que prefería la compañía de sus caballos a las peleas de pulpería. Pero la injusticia tiene una forma de transformar a los hombres. Lo que el coronel Ferreira sembró en ese hombre al quitarle su tierra fue una semilla de rabia que tardaría poco en germinar. La última noche, antes de que venciera el plazo, Juan Moreira se sentó en el umbral de su rancho, miró el campo que había trabajado durante años y tomó una decisión. No iba a doblar la rodilla. Si lo querían fuera de esa tierra, iban a tener que sacarlo por la fuerza. Y si lo sacaban por la fuerza, él se aseguraría de que ese día fuera recordado. Para comprender lo que pasó después, hay que entender quién era el gaucho. No el gaucho romantizado de los poemas gauchescos, el jinete libre y melancólico de los versos de José Hernández o de Bartolomé Hidalgo, sino el gaucho real, de carne y hueso, con sus contradicciones y su cultura profunda. El gaucho era, ante todo, un hombre de código. El código gaucho no estaba escrito en ningún libro. Se transmitía de padre a hijo en las noches alrededor del fuego, en los trabajos de la estancia, en los duelos de pulpería donde la vida podía terminar por una mirada mal interpretada. Ese código tenía pocas reglas, pero eran absolutas. La palabra empeñada no se quebraba, la deuda se pagaba y la deshonra no se tragaba en silencio. Cuando el coronel Ferreira despojó a Juan Moreira de su tierra, no solo le quitó un pedazo de territorio, le infligió una deshonra pública. Lo humilló delante de su mujer, delante de sus hijos, delante de los vecinos que miraban desde lejos. Esa humillación, en el código gaucho, no era un asunto personal, era una declaración de guerra. La red social de los gauchos pobres funcionaba de manera horizontal y solidaria, sin las instituciones del Estado, sin bancos, sin seguros, sin sistemas de protección social. Los gauchos dependían unos de otros. El vecino que hoy te ayudaba con la cosecha era el mismo al que tú ayudabas cuando se le enfermaba el ganado. Esa red de reciprocidad era la única seguridad real que tenían. Juan Moreira comenzó a hablar, primero con sus vecinos más cercanos, luego con los hombres que encontraba en los caminos y en los mercados. No hacía discursos grandilocuentes, ni prometía revoluciones. Simplemente contaba lo que le había pasado y preguntaba si a ellos les había pasado algo similar. La respuesta que recibía, una y otra vez, era sí. La historia de Juan era la historia de docenas, de cientos. El patrón era siempre el mismo. El coronel identificaba tierras que quería, usaba los mecanismos legales corruptos para despojar al ocupante, y cuando eso no era suficiente, enviaba a sus capangas, sus hombres armados, para hacer el trabajo sucio. El Estado no era árbitro de esos conflictos, era cómplice, pero había algo más en esa red de conversaciones que Juan Moreira iba tejiendo. Una memoria colectiva de resistencias anteriores. Los viejos recordaban la Revolución Farroupilha de 1835, cuando Río Grande do Sul había luchado por su independencia durante casi 10 años. Recordaban hombres que habían peleado por principios, que habían preferido morir de pie antes que vivir de rodillas. Esa memoria era un combustible. No todos los que escuchaban a Juan Moreira estaban dispuestos a actuar. La represión era brutal y real. El coronel tenía hombres armados, tenía la policía, tenía el apoyo del Estado provincial. Resistir abiertamente era casi un suicidio. Pero la desesperación tiene su propia lógica. Cuando el cálculo racional dice que no hay nada que perder, el miedo pierde su poder. En las semanas que siguieron, Juan Moreira se convirtió en algo que él mismo no había planeado ser. El centro de gravedad de un descontento que ya existía,
pero que no tenía forma. Hombres de diferentes parcelas, de diferentes orígenes, algunos brasileños de varias generaciones. Otros hijos de inmigrantes europeos que habían venido buscando el sueño de la tierra propia, comenzaron a reunirse en torno a él. No era un ejército. Eran hombres desesperados con caballos, cuchillos y algunas armas viejas. Pero tenían algo que el coronel no podía comprar ni confiscar. Tenían una causa que sentían justa. Y en la historia de las rebeliones humanas, eso siempre ha sido suficiente para comenzar en el momento que cambió todo. Llegó en una mañana de agosto de 1890. Con el sol apenas asomando sobre los campos mojados de rocío, los hombres del coronel Ferreira llegaron al rancho de los Moreira con la orden de desalojo final. Esta vez, no venían a negociar, venían a ejecutar. Eran 6 capangas montados, armados con revólveres y rifles. El jefe del grupo, un hombre al que todos conocían como el Tubar, tenía fama de no hacer las cosas a medias. Había desalojado a otras familias antes, siempre de la misma manera, rápido, violento y sin testigos inconvenientes. Esperaba que este caso fuera igual, no lo fue. Cuando el Tubar, llegó al rancho de los Moreira, encontró algo que no esperaba. No estaban solo Juan y su familia, estaban también 12 vecinos, todos a caballo todos armados. Habían llegado durante la madrugada silenciosamente, llamados por un mensajero que Juan había enviado 2 días antes. No venían a hacer una masacre, venían a decir que Juan Moreira no estaba solo. Lo que siguió fue una confrontación que duró menos de 20 minutos, pero que cambió la historia de toda la región. El Tubar, y sus hombres, no esperaban resistencia organizada. Su plan era la intimidación rápida, la demostración de fuerza que hacía que la gente se doblara sin pelear. Cuando vieron a los vecinos armados, dudaron. Juan Moreira habló primero. Con una calma que sorprendió a todos los presentes, le dijo al Tubar, que podía irse, o podía intentar desalojarlo, que si elegía la segunda opción, ese día, en esa parcela, iban a morir hombres, y que él, Juan Moreira, prefería ser el primero en caer, antes que ver a su familia perder lo único que tenía, que la decisión era del Tubar, hubo un momento de silencio que los que lo vivieron recordarían el resto de sus vidas. El viento moviendo el pasto, los caballos resoplando, la mano del Tubar, sobre la culata de su revólver sin llegar a sacarlo. Fue un instante donde el destino de toda la región se balanceó en el filo de una decisión. El Tubar, se fue, no porque fuera cobarde, sino porque era inteligente. Sabía que si aquello terminaba en sangre, el escándalo podría ser inconveniente para el coronel, y sabía también que aquel gaucho callado y firme le estaba diciendo algo que no decían solo sus palabras, aunque estaba dispuesto a morir, y que eso lo hacía imparable. La noticia se extendió como fuego en pasto seco. En menos de una semana, toda la región sabía lo que había pasado en el rancho de los Moreira, y la reacción fue dividida, pero poderosa. Los que tenían miedo lo veían como una locura suicida, pero los que estaban desesperados lo veían como algo que nunca habían visto. A la prueba de que el coronel podía ser resistido. El coronel Ferreira reaccionó como siempre reaccionaban los poderosos cuando se les desafiaba, con mayor violencia. En los días siguientes, sus capangas hostigaron a varios de los vecinos que habían estado presentes en el rancho. 2 familias cedieron bajo la presión y abandonaron sus tierras. Otras 3 se negaron a moverse y enviaron mensajes a Juan Moreira pidiéndole consejo. La pequeña rebelión comenzaba a tener estructura, no la estructura formal de un ejército o un partido político, sino la estructura orgánica de una comunidad que se organiza para sobrevivir. Juan Moreira no quería ser líder, pero las circunstancias lo estaban convirtiendo en uno, y los hombres que lo rodeaban no le dejaban otra opción. El coronel Ferreira no era un hombre que tolerara el desafío. En décadas de dominio sobre la región, había aplastado toda forma de resistencia antes de que pudiera crecer. Sabía que si dejaba que el ejemplo de Juan Moreira se extendiera, perdería no solo unas tierras, sino toda la estructura de poder que le permitía controlar la región en punto así. ¿Que actuó? La primera medida fue económica. El coronel tenía bajo su control los principales comercios de la región, los intermediarios que compraban el ganado de los pequeños productores, los prestamistas que financiaban las cosechas. De un día para el otro, Juan Moreira y sus aliados se encontraron sin compradores para su ganado, sin crédito en las tiendas y sin acceso a los mercados del pueblo. El cerco económico fue brutal, pero no destruyó la resistencia. Los gauchos aprendieron rápidamente a comerciar entre ellos, a establecer circuitos alternativos de intercambio que excluían al coronel. Era menos eficiente, era más costoso, pero funcionaba. Y en ese proceso de adaptación, la comunidad se solidificó. El enemigo común los unía más que cualquier discurso. La segunda medida fue legal. El coronel usó sus conexiones en el aparato judicial para lanzar una serie de denuncias contra Juan Moreira y varios de sus aliados. Duras en pegas, robos de ganado,
violaciones de contratos que nadie recordaba haber firmado. Era el arsenal clásico del coronelismo, usar la ley no como instrumento de justicia sino como arma de persecución. Juan Moreira pasó semanas viajando entre el rancho y el pueblo, defendiéndose de cargos absurdos, ante un juez que era empleado del hombre que lo perseguía. La injusticia era tan obvia, tan descarada, que incluso algunos sectores de la pequeña burguesía urbana comenzaron a incomodarse. Un comerciante del pueblo, un hombre ajeno a los conflictos rurales, se ofreció voluntariamente a ser testigo en favor de Moreira. Ese gesto pequeño tuvo consecuencias enormes. Por primera vez, la resistencia gaucha encontraba eco más allá de los campos. En el pueblo donde había un periódico pequeño que publicaba 2 veces por semana, un joven redactor comenzó a escribir notas sobre el caso. No eran artículos heroicos ni panfletos revolucionarios, sino simples reportes de los hechos, escritos con la frialdad periodística que a veces es más explosiva que el fuego. El coronel cometió entonces su error más grave. En lugar de ignorar esas notas periodísticas o tratar de sobornar al redactor discretamente, ordenó que sus hombres destruyeran la imprenta del periódico. Era un acto de brutalidad que iba demasiado lejos incluso para los estándares de la época. La imprenta destruida se convirtió en símbolo, y el joven redactor, en mártir de la libertad de prensa. La noticia llegó a Porto Alegre, la capital provincial. Algunos políticos opositores al grupo que apoyaba al coronel Ferreira vieron en el escándalo una oportunidad, no porque les importara la justicia de los gauchos, sino porque la política es siempre cálculo, y el cálculo les decía que el caso Moreira podía ser útil para debilitar a sus rivales. Para Juan Moreira y sus aliados, esta atención inesperada era una arma de doble filo. Los políticos que los apoyaban lo hacían por conveniencia, no por principio. Mañana podían abandonarlos si el viento político cambiaba, pero mientras esa atención durara, ofrecía una protección relativa. El coronel no podía actuar con la misma brutalidad impune, mientras ojos externos observaban. La resistencia había sobrevivido el contraataque económico y legal, pero Juan Moreira sabía que el coronel no había dicho su última palabra. El hombre tenía recursos, conexiones y paciencia. Solo estaba esperando el momento oportuno, y en esa espera, la tensión sobre los campos y los ranchos de la región se hacía cada día más espesa, más cargada, como el cielo antes de una tormenta que todos saben que va a llegar, pero nadie sabe cuándo. En la rebelión de Juan Moreira y sus compañeros no terminó con una victoria limpia y cinematográfica. La historia real rara vez funciona así. Lo que pasó fue más complejo, más ambiguo y, en muchos sentidos, más interesante que una simple historia de triunfo o derrota. En los meses finales de 1890 y durante 1891, el movimiento que había comenzado en una parcela creció hasta involucrar a más de 300 familias en 3 municipios diferentes. No eran guerrilleros ni revolucionarios en el sentido formal. Eran comunidades organizadas de autodefensa que se negaban a ser desplazadas y que habían encontrado la manera de sostenerse económicamente sin depender del coronel. El coronel Ferreira intentó varios ataques finales. El más grave fue una incursión armada en la noche de octubre de 1891, cuando sus capangas atacaron simultáneamente 4 ranchos de los aliados de Moreira. 2 hombres murieron esa noche. Pero la comunidad no se dispersó, se replegó, se reorganizó, y en las semanas siguientes comenzó una serie de acciones que demostraron que el costo de atacarlos era demasiado alto. Lo que rompió el ciclo de violencia no fue una batalla decisiva, sino un factor externo que nadie había calculado: la inestabilidad política a nivel nacional. En 1891, Brasil vivía una crisis constitucional severa. El primer presidente de la República, Deodoro da Fonseca, intentó un golpe de Estado, fracasó y renunció. El caos político en el centro del país debilitó temporalmente las redes de poder regional. En ese vacío político, los aliados de Juan Moreira, en Porto Alegre, lograron algo que parecía imposible: una comisión gubernamental que investigó los despojos de tierras en la región. El coronel Ferreira, que había operado con total impunidad durante años, se encontró de repente teniendo que justificar sus acciones ante funcionarios que no eran sus empleados. El resultado fue una victoria parcial pero real. Algunas de las familias despojadas recuperaron sus tierras, otras recibieron compensaciones. El coronel Ferreira conservó la mayor parte de su poder e influencia, pero sufrió un golpe a su reputación que limitó su capacidad de actuar con la misma brutalidad. Sobrevivió políticamente, pero nunca recuperó el control absoluto que había tenido. Juan Moreira, el hombre que había comenzado todo, vivió el resto de su vida en la misma parcela que había defendido. No se enriqueció, no alcanzó ningún cargo político ni recibió ningún reconocimiento oficial. Murió anciano, trabajando la misma tierra, rodeado de sus hijos y nietos. Su historia fue transmitida oralmente por generaciones,
pero nunca entró en los libros de historia oficiales. Porchoe, porque los que escriben la historia oficial son, generalmente, los descendientes de los que perdieron en esas rebeliones, o los que se beneficiaron del sistema que las rebeliones desafiaban. El coronelismo sobrevivió en Brasil en formas diversas durante décadas más, y a los herederos de ese sistema, no les convenía que el nombre de Juan Moreira se convirtiera en símbolo de resistencia, pero la memoria popular es más resistente que la historia oficial. En las comunidades rurales del sur de Brasil, en las familias descendientes de esos gauchos, la historia de la rebelión de 1890 no desapareció. Se transformó. Adquirió dimensiones casi míticas, se fusionó con otras historias de resistencia, y llegó hasta nosotros, fragmentada pero viva, esperando ser contada aún. Lo que la historia de Juan Moreira y la rebelión de los olvidados nos dice hoy, trasciende el contexto específico del Brasil de 1890. Nos habla de algo universal, de que los sistemas de opresión, por sólidos que parezcan, siempre tienen grietas, que la dignidad humana, cuando se la acorrala suficientemente, encuentra maneras de resistir, y que las victorias más importantes no siempre se celebran en los libros, a veces solo se sienten en la tierra que uno logró conservar. La historia de Juan Moreira y la rebelión de los gauchos olvidados de 1890 no es solo una historia del pasado. En ella vemos los mecanismos eternos del poder el despojo legalizado, la justicia capturada por los poderosos, la resistencia que nace de la desesperación y se sostiene en la solidaridad. Y también vemos algo que a veces olvidamos, en que los de abajo, cuando se organizan y pierden el miedo, pueden doblarle el brazo hasta al más poderoso de los coroneles. Si este video te llegó al corazón, si sientes que esta historia merece ser conocida por más personas, compártelo ahora mismo. Cada compartido es un acto de memoria, una pequeña rebelión contra el olvido. Y cuéntanos en los comentarios, ¿conoces alguna historia similar de resistencia en tu país o en tu región? La historia latinoamericana está llena de Juan Moreiras, que nunca tuvieron su video, su artículo, su reconocimiento. Ayúdanos a rescatarlos. En el próximo episodio de esta serie, vamos a hablar de otra rebelión olvidada. Esta vez, en el norte del continente, donde los campesinos sin tierra enfrentaron a las haciendas con armas que no eran rifles, sino palabras, organizaciones y una paciencia de siglos. No te lo pierdas. Suscríbete, activa las notificaciones, y hasta la próxima entrega. La historia de los olvidados merece ser recordada.